antes de nada, agradeceros a los que estáis aquí la presencia en este segundo congreso. Quisiera, en nombre de la organización, deciros las dificultades que hemos podido tener en organizar este congreso, dado que creo que algunos de vosotros sabéis que en el día de hoy, también aquí en la ciudad de Barcelona, se está celebrando otro congreso con el mismo nombre, y esto ha dado pie a una serie de equivocaciones o de dudas por parte de la gente. Bueno, este es el segundo congreso que se hace aquí. El año pasado se hizo exactamente el mismo aquí, con el mismo nombre, con la misma organización y el mismo sitio. Incluso los ponentes del año pasado, muchos de ellos, este año vuelven a repetir. No me quiero extender mucho en este tema, simplemente era dejar una pequeña aclaración y una pequeña anotación sobre el respecto. Este congreso se hace con el fin de abrir las inquietudes que mucha gente tiene respecto a la alimentación, respecto a los modos de vida, en relación con la naturaleza, etcétera. Los ponentes que a continuación van a empezar a participar y os van a exponer sus estudios, sus trabajos, resumen su experiencia, son de una calidad excepcional. Yo ayer estaba preparando un poco la presentación de estos compañeros y me he dado cuenta de que en realidad vamos a disfrutar mucho, empezando conmigo mismo. Con lo cual quiero captar la atención de vosotros con los distintos temas que van a exponer, como así también su calidad biográfica. La primera persona que va a subir, la primera compañera, va a ser Dinorat Vélez. Es licenciada en farmacia, es científica titular del Instituto de Agroquímica y Tecnología de los Alimentos del Centro del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Forma parte del Laboratorio de Contaminación Metálica, donde realiza investigaciones sobre el riesgo asociado a la presencia de elementos traza tóxicos en la alimentación. No me quiero extender mucho porque ya vamos un poco tarde. Quería hacer una pequeña presentación sobre lo que ella va a comentar, pero no quiero robarle ya más tiempo, con lo cual, ya hablad cuando quieras. Buenos días a todos. Quisiera agradecer ante todo a los organizadores del Congreso haber contado con la participación de personal del Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos, que, como podéis deducir del nombre, es un instituto que se dedica a realizar investigaciones sobre alimentos, muchas de ellas focalizadas en modificar procesos tradicionales para conseguir una mejora de la calidad o bien de la producción. O sea, muchas de ellas que pueden chocar en algunas ocasiones con una alimentación más natural. Pero bueno, dentro del gran número de grupos de investigación que hay en nuestro centro, nosotros nos dedicamos en concreto al estudio de contaminantes tóxicos en alimentos y preferentemente metales. Cuando hablamos de metales en alimentos, sí que es verdad que es un término muy confuso, porque como bien sabréis la mayoría de vosotros, por metales se entiende actualmente todo lo que está marcado en rojo en la pantalla. O sea, la mayoría de los elementos de la tabla periódica tienen un carácter metálico. Entonces, cuando intentamos asociar toxicidad a metales, nos estamos refiriendo preferentemente a lo que conocemos como metales pesados, si bien muchos de ellos o algunos de ellos no tienen la característica química de ser pesados, como por ejemplo sería el caso del arsénico. Se habla entonces también de metaloides, pero sí que es verdad que aquí hay una confusión, incluso por parte de las grandes asociaciones de químicas internacionales, y muchas veces se asocia metal pesado a contaminante o a tóxico, aunque no siempre sea así. La importancia de estos contaminantes dentro de la seguridad alimentaria es clave y, como podéis imaginar, y bien conocéis casi todos vosotros, dentro de la seguridad alimentaria hay dos facetas muy diferenciadas. Por un lado, la seguridad microbiológica, que es muy entendida y muy visualizada por el consumidor, ya que produce un efecto dosis-respuesta bastante rápido en el tiempo y, por lo tanto, sí que es percibida como un riesgo. Y después tenemos una seguridad química, tanto por componentes inorgánicos como orgánicos, que quedan un poco ocultas y enmascaradas. Estos contaminantes sabéis que son persistentes en el medio ambiente, muchos de ellos tienen un largo tiempo de permanencia,
Generalmente no suelen alterar las características organolépticas del producto cuando se consume y, por lo tanto, nunca son percibidos como un riesgo por la mayoría de la población. Otra cosa es el consumidor que ya es consciente y selecciona alimentos en función de un mayor o menor contenido en determinados contaminantes metálicos. Y el segundo o tercer problema principal de estas contaminaciones químicas son que la mayoría de los efectos son a largo plazo y, por lo tanto, a la gente, a la mayoría, le da igual tomar un alimento con una carga importante en metilmercurio, bueno, pues porque eso, si le produce algún efecto, igual es dentro de 25 años y prefiere disfrutar del placer de saborear determinado pescado. El problema de estos contaminantes es que rara vez, hablando de lo que son metales, se puede evitar su ingesta. Sí que es verdad que en un determinado momento podíamos analizar un alimento y decir no se ha detectado determinada concentración de cadmio, de plomo, de mercurio o de arsénico. Hoy en día, con las metodologías analíticas que existen, eso es casi imposible. Vamos a detectar casi cualquier concentración de tóxico en los alimentos y si analizamos toda nuestra dieta, en todos ellos vamos a encontrar contaminantes. Rara vez también se hacían eco los medios de comunicación de este tipo de problemas por contaminantes químicos, pero ahí tenéis una noticia del País del 2006 de un artículo publicado en la prestigiosa revista médica The Lancet, donde hablaban de una pandemia silenciosa, ¿vale? Produciendo afecciones al desarrollo neurológico por los productos químicos tóxicos vertidos en el ambiente, cuyo efecto en las personas es real pero difícil de calibrar. Porque además no estamos hablando de exposición a un único tóxico, estamos hablando de exposiciones multielementales que en muchos casos tienen efectos sinérgicos. Entonces sí que es verdad que tenemos ahí una base de exposición a contaminantes que en nuestros países puede ser baja y en otros países puede ser más elevada, pero que a largo plazo sí que podría producir determinados efectos. Aquí se citan los neurológicos, pero afectan a otro montón de órganos de nuestro cuerpo. Yo me voy a centrar básicamente en aquellos sobre los que hemos realizado un mayor número de trabajos, que son arsénico, cadmio, plomo y mercurio, y concretamente en dos de ellos, que son el arsénico y el mercurio. Como bien sabéis, muchos de ellos sí que tienen una causa antropogénica, es decir, su presencia en el medio ambiente es por actividades humanas. Muchas de ellas, la minería es un aporte importante de estos contaminantes a la atmósfera, pero en otras ocasiones su presencia no es por una actividad humana, sino simplemente porque forman parte de la corteza terrestre y bueno, el suelo puede estar de partida contaminado por arsénico porque, por ejemplo, procede de un suelo volcánico, o puedes excavar un pozo y obtener agua que tenga un alto contenido en arsénico, pues porque has llegado a una capa freática donde ese elemento está muy presente. Y esta contaminación es algo que viene desde muchísimos años atrás. Ahí tenéis otra noticia del país sobre una investigación que se estaba realizando en España. Concretamente se están investigando las praderas de Poseidonia, de la zona catalana, y bueno, están encontrando registros de contaminación desde hace 2.800 años, que ya indican pues que aquí siempre ha habido una contaminación, entre otras cosas porque hemos heredado todo un pasado minero de la península ibérica. Y eso, al final, de alguna forma, influencia lo que hay en nuestro medio ambiente, lo que comemos, porque como bien nos aparece en la pantalla, esto es un ciclo. Los metales ni se crean ni se destruyen, solamente o se transforman o se cambian de lugar. Si los tenías en el aire, con la lluvia acaban pasando al suelo, de ahí a las plantas, luego vuelven otra vez al agua, es un ciclo. Y ese es el gran problema de los contaminantes metálicos, su persistencia en el medio ambiente. Bueno, entonces, con los contaminantes y los alimentos es como con otras muchas cosas. Sabéis el montón de millones de dinero que mueve la industria de la alimentación, y una de las formas de impedir
que determinados alimentos, por ejemplo, entren en el mercado común europeo es poner límites a ciertos niveles, en este caso de tóxicos. ¿Cómo se fijan esos niveles? Pues se realiza una legislación que conoceréis muchos de vosotros y luego hay una vigilancia, en teoría continuada, de las autoridades sanitarias y en ocasiones se establecen unas recomendaciones de consumo. Si el agua y los alimentos son la principal fuente de exposición para la mayoría de nosotros y son los que definen las poblaciones de riesgo. Y en este caso, para metales, sí que es cierto que nuestra salud depende de nuestra alimentación. Uy, están pasadas con tiempo. Perdonad, a ver, espera. Vamos a ver en primer lugar cuáles son un poco los límites que se establecen, ¿vale? Sabéis bien que, bueno, tenemos legislaciones nacionales y legislaciones por parte de la Unión Europea. Desde el punto de vista del agua, que es una de las principales fuentes de contaminante y donde los niveles regulados, están regulados casi todos los metales pesados y en unos niveles muy bajos, precisamente porque el agua es algo que la gente suele ingerir entre 1 o 2 litros diarios y el aporte de un contaminante a nivel, por esta vía, bueno, al final has ingerido mucho contaminante a lo largo del día. Hay unos niveles que están fijados en un decreto del 2003 que os aparece en la pantalla, donde, por ejemplo, aparece regulado el arsénico, 10 ppm, y otro montón, el cadmio, el cobre, el cromo, el mercurio, el níquel y el plomo, donde estaba regulado inicialmente un valor de 50 microgramos por litro y después se adaptaba la legislación hasta conseguir 10 microgramos por litro, precisamente por el cambio de las tuberías de plomo. Las legislaciones son dinámicas, ¿vale? Y por eso precisamente en el 2010 se emitió una nueva en la que hay una diferencia o hay varias diferencias. Por ejemplo, el plomo ya está fijado en 10 ppm, el cobre se ha disminuido el nivel máximo que se permitía y el cadmio también ha disminuido respecto al anterior. Estaba en 5 y ahora se ha bajado a 3, ¿vale? ¿Qué quiero contaros con eso? Bueno, pues que de alguna forma, bien sea por presión, generalmente estas modificaciones se hacen en función de lo que dice el Códex Alimentario, aunque antes había sido denostada por la anterior, por el vídeo que hemos puesto, o la Organización Mundial de la Salud o la EPA, ¿vale? En base a nuevos datos epidemiológicos que surgen de algunos estudios de dosis-respuesta en ciertas poblaciones. ¿Vale? La gente no se suele inventar el disminuir un valor de 5 a 3 porque me apetece, sino que toma esas decisiones en función de datos científicos. Y a veces no se ponen más abajo porque aunque existan sospechas de posibles patologías, no está demostrado científicamente. Eso pasa con las aguas y qué pasa con los alimentos, ¿vale? Porque nosotros a nivel de metales comemos ciertas cosas o ingerimos contaminantes a través de ellos, pero ya han pasado una barrera previa que es la entrada a un mercado que está fuertemente legislado en cuanto a cuáles son las concentraciones máximas de estos elementos que pueden aparecer en los alimentos. Como sabéis, antes cada país tenía una legislación propia, luego con la Unión Europea intentaron armonizarse todas esas legislaciones simplemente por un tema económico, ¿vale? Era muy difícil crear una unidad de mercado y que cada país llegara y pusiera una traba a la entrada de un determinado producto. Mejor todos iguales y así tenemos menos problemas. En el 2001 se estableció una primera legislación que, como pasa con el caso de las aguas, son dinámicas, ¿vale? Aquí, por ejemplo, se realizó una modificación en el 2006, ¿vale? Con el fin de tener en cuenta nuevas informaciones que habían alimentario. Esos cambios en la legislación a veces suponen una disminución de los niveles máximos permitidos o supone la introducción de nuevos productos que hasta entonces no habían sido considerados. De esa legislación del 2006 volvió a realizarse una modificación en cuanto a contaminantes en alimentos, que la última es del año 2008. ¿Y por qué se realiza? Porque
la legislación tiene que adaptarse a la realidad también de un mercado, ¿vale? Precisamente porque a veces si se pusieran muy estrictos, y ahí ya cada uno puede tener un criterio personal, supondría que determinados sectores agrícolas, ganaderos o pesqueros tendrían que cerrar. La Unión Europea ante eso lo que hace a veces es adaptar las normativas, ¿vale? Tú no puedes exigir. Bueno, vamos a verlo luego. Entonces, ellos mismos comentan en sus páginas introductorias que las buenas prácticas agrícolas y pesqueras no permiten mantener unos niveles de plomo, cadmio y mercurio en algunas especies acuáticas y en setas tan bajos como lo que exige el anexo. Fijaros que estamos hablando de buenas prácticas. ¿Y qué es lo que ocurre? Hay veces que no... Vamos a ver, os pongo un ejemplo. Nosotros hemos analizado unas algas recogidas en la Antártida, ¿vale? Que en teoría es el continente pristino, que no tendría que tener ningún tipo de contaminación. Esas algas tienen unos niveles de arsénico gigantes, enormes, ¿vale? Eso no es una contaminación, eso es algo natural. Los metales pesados forman parte de la corteza terrestre, han pasado a las aguas y tú no puedes exigir que un alga tenga menos de 1 ppm de arsénico, porque si no tendrías que impedir el consumo y la venta y comercialización de esos productos, ¿vale? Entonces, aunque hayan sido obtenidos en muy buenas condiciones, tiene unos niveles que son niveles básicos, o sea, su línea base siempre va a ser superior a ese nivel. Pedirle menos es imposible. Y por eso la legislación en este caso se adaptó y lo que hizo es aumentar los niveles permitidos en algunos tipos de contaminantes. Y además, en este caso, introdujo otro tipo de productos que estaban creando graves debate en lo que era la Unión Europea, ¿vale? Que son los complementos alimenticios. Y dentro de los complementos alimenticios distinguió muy claramente lo que eran las algas, ¿vale? Porque tienen un origen marino y como origen marino tienen unos niveles de contaminantes distintos a los que tienen los productos, llamemos vegetales, de origen terrestre. Y fijó, por ejemplo, está en la pantalla, niveles de plomo, cadmio, mercurio. Fijaros que en el plomo considera complementos alimenticios, todos en general, admite hasta 3 miligramos por kilo, cuando en el resto de alimentos el máximo que admite es 1,5. Eso es un claro ejemplo de que no puedo exigir que un complemento alimenticio tenga menos de 3, porque igual tendría que impedir la comercialización de todos esos complementos alimenticios. Y claro, se le echa todo el mercado encima a la Unión Europea. En mercurio, 0,1, en este caso sí que es más bajito que lo que admite en otros productos. Y en el cadmio, fijaros como aquí diferencia entre todos los complementos alimenticios en general y hace un apéndice especial para las algas marinas, desecadas o productos a base de algas marinas, donde nuevamente admite un límite máximo de contenido muy superior al que admite en el resto de alimentos. Aquí tenéis un ejemplo de, por ejemplo, todo lo que dice la última normativa para el cadmio. Y no sé si sois conocedores de estas legislaciones, lo que sí que está bien estructurado es que a veces son muy específicas, o sea, diferencia entre carne de bovino, ovino, cerdos y aves de corral y carne de caballo, por lo mismo. Igual es muy complicado conseguir que una carne de caballo tenga el nivel de 0,05. A veces es simplemente por el propio metabolismo del animal o por el tamaño del animal. Todas esas cosas son tenidas en cuenta por la legislación. Por ejemplo, en los pescados es donde mayores diferencias hace. Para algunos, como bonito, mojarra, anguila, admite 0,1. En otros, como la melva, admite 0,2. En la anchoa admite 0,3. Este es uno de los casos que más conflictos crearon en la Unión Europea, porque la anchoa ya sabéis que era, bueno, es muy complicado.
estaba impedida la pesca en lo que es la Unión Europea, muchísimas de ellas vienen de la zona de Sudamérica, Argentina y tal, y era muy complicado conseguir que una anchoa de allí tuviera menos de 0,3. Entonces la opción era o cierro el mercado y no dejo que se venda ninguna anchoa, o aumento la legislación. ¿Cuál es el perjuicio para el consumidor? Pues es, como todo, cuestión de ser equilibrado en tu dieta. Y una cosa importante es que no todos los contaminantes se legislan en todos los alimentos. El plomo y el cadmio sí que tienen valores máximos permitidos en casi todos los alimentos que forman parte de nuestra dieta. Sin embargo, el mercurio únicamente tiene limitaciones para el caso de los productos de la pesca, y aparece el estaño inorgánico, ¿vale?, que tiene limitaciones en alimentos y bebidas enlatadas. ¿Qué pasa con el arsénico, que es uno de los contaminantes que a nosotros nos interesan? Pues que en este caso no hay legislación por parte de la Unión Europea, pero sí que hay legislación en España para algunos productos. Son legislaciones muy antiguas, pero que siguen vigentes. Entonces se regulan los contenidos máximos de arsénico en cervezas, en caramelos, en grasas y en conservas vegetales. Y estas legislaciones tienen aspectos importantes, que únicamente se aplican a la parte comestible del producto, salvo que el anexo disponga lo contrario, y que los productos alimenticios que incumplan estos valores máximos no pueden ser utilizados por la industria alimentaria para nada más, o sea, hay que deshacerse de ellos. No pueden utilizarse ni trocearse y decir, bueno, no me sirve este atún porque tiene un contenido de mercurio muy alto, voy a hacer un paté de atún con algo más y así aprovecho. No, en teoría hay que tirarlo. Y otro aspecto importante es que la Unión Europea se dio cuenta de que hacía falta un mayor número de datos para aquellos alimentos que iban a ser destinados a la alimentación infantil. No había casi nada, únicamente tiene establecidas regulaciones para contenidas en aflatoxinas, que no forman parte de lo que yo os voy a hablar, pero sí que hay una demanda de que, por favor, los investigadores o los centros encargados de controlar la alimentación empiecen a aportar datos sobre contenidos de contaminantes en alimentos infantiles. Esto es un círculo. Si la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición o las comunidades autónomas no analizan alimentos infantiles, no conoceremos cuál es el nivel base de contaminantes. Si estos datos no se llevan a Europa, no habrá una base de datos suficiente como para poder decidir, y por lo tanto la Unión Europea no legislará porque no tendrá datos en base al cual tomar decisiones. Y otra cosa importante que nos afecta como consumidores son las excepciones temporales, ¿vale?, que son indicativas un poco de que no todos los países son tratados por igual en la Unión Europea. Tenéis una arriba en la pantalla que es vieja, ya no está en vigencia, pero que dice cómo se permitieron comercializar espinacas y lechugas con contenidos en nitrato superiores al máximo fijado, ¿vale?, para impedir que determinados mercados quebrasen. Y la última, que es la del 2011, cómo algunos países han sabido defender sus derechos económicos, no se sabe si los derechos de los consumidores. Es el tema de las dioxinas de Finlandia y de Suecia, que está claramente especificado en el reglamento de la Unión Europea, que podían comercializar y consumir pescados con niveles de dioxinas superiores a lo permitido en el resto de los países. Esto es una copia textual de lo que aparece, era hasta el 2011, o sea, ahora mismo ya no está vigente, pero mi impresión es que esos países sí que fueron un grupo de fuerza como para decir, a mí no me traten igual que al resto. Yo tengo un mercado donde mis pescados tienen dioxinas y tengo que hacer algo con ellos. Y mi gente lleva comiendo dioxinas mucho tiempo, consumiendo productos con dioxinas. Entonces, no me ponga la legislación de un día para otro porque me hunde. Y abrieron la mano y le permitieron hacer esa exención. Sí que es cierto que es solamente en productos originarios de la zona del Báltico y destinados al consumo en sus territorios. No se podían exportar a otros países. Y les obligaban, cosa que habría que ver si se hacía o no, a ver dónde estaba.
Aquí, que los consumidores estén plenamente informados de las recomendaciones dietéticas en lo que se refiere a las restricciones del consumo de pescado de estas especies procedentes de la zona del Báltico por los grupos de la población identificados como vulnerables. ¿Vale? Si esto se hacía o no se hacía, pues habría que pensar. Yo no sé si me puedo imaginar que ibas a una pescadería en Finlandia y en Suecia y ponía un cartelito que te decía pescado con alto contenido en dioxinas. No ingerir si usted está embarazada, o no dárselo a su niño si tiene menos de 10 años. Ahí en teoría decía que sí que tenía que haber esa comunicación hacia el consumidor. ¿Cuál era la práctica? Pues no lo sabemos. El caso es que el mercado pudo seguir vendiendo el producto. Aquí os he puesto simplemente dónde conseguir esas informaciones sobre legislación europea, que es la página web de la Unión Europea, o también en la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición tenéis un link donde se pueden descargar todas las notificaciones. ¿Vale? No sé si las manejáis o tal. Yo la verdad es que os recomiendo, por ejemplo, las que hay en la página española son transposición directa de la normativa europea, solamente que traducida no, la Unión Europea también la tiene en castellano. Y además de los numeritos que aparecen en la legislación, que suelen ser los anexos finales, todas las de la Unión Europea suelen tener una introducción bastante larga, inicial, donde hacen algunos comentarios sobre el tóxico y por qué han tomado esa decisión, que resulta interesante de leer. Bueno, pues la primera parte es poner normas y la segunda parte es ver si se están cumpliendo. Y para eso Europa también tiene implantado un sistema que es el RAS, ¿vale? Es un sistema de alerta rápida para alimentos y piensos, que está en inglés, tiene un link en castellano solamente al tríptico informativo de en qué consiste el sistema, pero que también es interesante. Esto de alguna forma lo que hace es conectar a los países miembros de la Unión Europea e intercambiar información rápida sobre alertas alimentarias, ¿vale? Y están obligados a notificarlos y todo eso queda registrado y al final del año la propia agencia realiza un informe donde dice España ha hecho 50 notificaciones de alerta y estas notificaciones de alerta ¿por qué eran? Por mercurio, por aflatoxinas, por salmonela. Entonces, de alguna forma queda registrado dos cosas. ¿Cuántas alertas detectamos en nuestro país y cuántos alimentos exportamos que superan los límites permitidos? Porque si a Italia le llega un pescado que supera el límite máximo de mercurio permitido, Italia emite una alerta y dice, este pescado era de España. ¿Vale? Entonces, de alguna forma, nosotros nos vemos reflejados en el espejo como un país que está exportando alimentos que no tienen las garantías desde el punto de vista de contaminación metálica que deberían tener. Aparecen distintos tipos de notificaciones. Una que es la más grave, que es notificación de alerta, para aquellos productos que están a la venta y que suponen un riesgo, es decir, el inspector va al supermercado y detecta que el producto está incumpliendo las normas y tú podías haberlo comprado 2 minutos antes. Unas notificaciones de información, el producto no está en el mercado o el riesgo no es grave, ¿vale? Pues pueden estar en los almacenes o en la inspección previa que realizan, por ejemplo, las comunidades autónomas en la lonja antes de que pasen a las distribuciones en pequeños comercios o en grandes superficies, y luego el rechazo en frontera, que es sanidad exterior ante importaciones de productos. Aquí abajo tenéis el link en el que podéis encontrar información al respecto. De todas formas, si ponéis RASSF en internet, os sale toda la información. Y anualmente hace una recopilación de toda la información que ha generado. Tiene informes del 2008, del 2009 y del 2010. Van un año con retraso. Pero bueno, son interesantes de seguir y de ver cuáles son los productos que sistemáticamente están causando problemas de incumplimiento de normativa.
Vemos aquí, por ejemplo, las del 2008 que he descargado porque el informe del 2008 es el más exhaustivo. Ahora ya los hacen más reducidos, con menos figuras y con menos información. Pero para que os sirva un poco de idea, estas son las notificaciones de alerta, las malas, en las que el producto ya estaba en el mercado. Y veis que un 20% de ellas, ¿de acuerdo?, han sido producidas por pescados, crustáceos y moluscos. Entonces, denota un poco que ahí tenemos un problema. Si ese problema luego es grave para la salud o no, habría que verlo. O si lo que hay que hacer es cambiar la legislación, habría que verlo. O si hay que volver a evaluar riesgos y decir, bueno, sé que tradicionalmente esto ha sido un contaminante problemático para la salud, pero igual ahora vuelvo a hacer nuevos estudios o considero otras variables y veo que la patología no es tan importante como debería ser. Y puedo bajar los límites y modificar. Pero desde luego aquí los pescados son un producto a considerar y a tener un seguimiento importante sobre él. Y fijaros también en la pantalla un poco en lo que hace referencia a los metales pesados, cuáles son aquellos que tenían un mayor número de notificaciones de alerta y evidentemente destaca en color marrón las alertas que ha habido por mercurio en pescados. El siguiente color es el cadmio, que vuelve a tener unos niveles que superan el límite permitido en cefalópodos, en moluscos y en crustáceos y en pescados. Nuevamente, los pescados son los que originan la mayor parte de los problemas con este tipo de contaminantes. Y no hay que olvidar, por ejemplo, también los contactos, los materiales en contacto con los alimentos y las migraciones que puede haber del envase hacia el producto, ¿vale? Y no hay que pensar solamente en los envases tradicionales, que eran las latas, sino en el gran desarrollo que se está haciendo actualmente en los envases y en la adición de agentes que aumentan la vida útil del producto. Y algunos de ellos llevan incorporado metales o otro tipo de antimicrobianos que quizá necesitarían mayor evaluación toxicológica antes de ser puestos en el mercado. La plata es uno de los que se está adicionando para conseguir estos efectos. Bueno, entonces, de la seguridad alimentaria, que hemos visto que hay unos niveles máximos, que hay un seguimiento por parte de las autoridades para saber que se están cumpliendo, luego toca la segunda parte, que sería ver un poco qué es lo que ocurre con el alimento fresco hasta que es consumido y luego es ingerido por el hombre. Aquí puede haber una serie de cambios importantes. En algunos casos puede resultar sorprendente, pero los metales también son capaces de modificar tanto su concentración como su forma química como consecuencia de los procesos de cocinado que se aplican. Entonces puede variar el riesgo que se estima al que está expuesto el consumidor. Y un aspecto que debe ser considerado y que muchas veces no se ha estudiado es qué ocurre cuando ese metal es ingerido por el hombre no desde el agua, ¿vale?, sino desde un alimento que tiene que pasar un proceso de digestión gastrointestinal y un proceso de absorción por el epitelio gástrico. Y no tiene por qué comportarse el metal de la misma forma que se ha comportado cuando está disuelto en un medio acuoso. Y aquí los estudios que hay son muy escasos. Hay estudios toxicológicos y los valores de referencia de cuál es la exposición que tú puedes tener a un contaminante están hechos en base a animales de experimentación y con un margen de seguridad, ¿vale? Pero a veces sería interesante realizar nuevos estudios en humanos, ¿vale?, para saber si realmente, si el alimento tiene muchísimo mercurio, cuánto llega realmente a tu circulación sistémica, ¿vale?, o cuánto excretas por heces y por lo tanto no ejerce ningún efecto tóxico. En esta evaluación de la exposición hay varias etapas. Una de ellas es la obtención de datos. Esos datos hay que valorarlos para estimar las ingestas. Hay que evaluar los riesgos de esas ingestas comparando con unos valores de referencia toxicológicos y hay que emprender una serie de recomendaciones en función de los resultados obtenidos. ¿Cómo se lleva a cabo eso? Que es un aspecto importante.
mediante estudios de dieta total. Los estudios de dieta total están diseñados, ¿vale?, para tener una información lo más fiable y fidedigna posible de cuál es la exposición a contaminantes metálicos o a otros elementos por parte de la población. Esos estudios de dieta parten de unas encuestas nutricionales en los que nos dan cuál es la ingesta de alimentos que realiza habitualmente la población objeto de estudio. Supone posteriormente una recolección de esas muestras de alimentos y hay diferentes tipos de llevarlas a cabo. Hay que tener en cuenta la preparación de los alimentos por las modificaciones que pueda haber cuantitativas o cualitativas que antes hemos comentado. Y después hay que realizar el análisis de los contaminantes que consideres de interés, hacer una ingesta total y compararlos con los valores de referencia toxicológicos. Entonces, aspectos claves son saber cuánto ingiero de un determinado alimento al día y qué concentración o contenido del contaminante o del elemento o del nutriente tengo en ese alimento. Sacar unos valores que son en microgramos por día y compararlo con los valores de referencia toxicológicos. Establecidos, en nuestro caso hablaríamos de la FAO-OMS, pero luego la EPA americana tiene unos valores de referencia propios, ¿vale? ¿Qué son esos valores de referencia? Pues en el caso de los contaminantes que pueden acumularse en el organismo, como son los metales de los que estamos hablando, es la ingesta semanal tolerable provisional. Lo que te está diciendo es qué cantidad máxima del contaminante puedo estar ingiriendo durante toda la vida y con esa cantidad no me van a aparecer efectos tóxicos, ¿vale? Eso es el valor de referencia. Entonces yo hago un estudio poblacional, obtengo un valor de ingesta y lo comparo con la cantidad máxima que debería poder ingerir. Si la supero, se crea una situación de alerta y tengo que empezar a analizar qué puedo hacer para revertir la situación. Si no la supero, pues supongo que tengo una dieta segura y no tengo que establecer ninguna recomendación para la población general. Entonces, uno de los primeros valores que hay que tener es cuál es la dieta habitual de la población, ¿vale? Y eso que nos puede parecer una cosa que debería conocerse en España con todos los años que llevamos investigando y la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición debería tener datos de sobra, resulta que no es tan así, ¿vale? Hacer un estudio de cuáles son los patrones alimentarios de la población es muy costoso y yo creo que esa es la única razón por la que no se ha realizado antes. Entonces, hay comunidades autónomas que sí que tienen encuestas dietéticas, Cataluña tiene una, Andalucía tiene otra, en Valencia se está empezando a hacer una y la primera de todas fue obtenida por el País Vasco en los años 90. A nivel de todo el territorio español se usaba hasta hace poco una que fue obtenida por el Consejo, un encargo que hizo la Universidad Complutense de Madrid para el Consejo de Seguridad Nuclear, que se estudió cuál era la dieta de la población en aquellas provincias en las que existía una central nuclear. Y un aspecto interesante de este estudio es que es uno de los pocos en los que considera no solamente cuál es el consumo medio de la población, sino que cuando fueron a hacer la encuesta obtuvieron también datos de los consumidores reales. Y veréis en la pantalla la gran diferencia de valores que hay. Hicieron el estudio para niños y para adultos. Y os he puesto aquí los datos de pez espada y de otra serie de productos de la pesca. Entonces, si consideramos la media de la población, nos sale que de pez espada la población infantil come 0,69 gramos al día. ¿Vale? Gramos al día. Si consideramos a todos los niños, tanto los que consumen como los que no consumen, no tiene ningún sentido como dato, es imposible comerse esa cantidad. Sin embargo, cuando preguntan, el análisis de los datos se hace solamente en base a aquellos consumidores que respondieron sí, yo consumo pez espada, ¿vale? Fijaros cómo cambia. Los que sí que consumen, que son poquitos, es un 1% de la población solamente, frecuentemente consumen pez espada,
pero esos ya están consumiendo 52 gramos al día. Y luego tenemos los que son superconsumidores de pez espada, los consumidores extremos, que pasan a consumir 112 gramos diarios. Entonces, evidentemente, no es lo mismo que yo evalúe el riesgo para una persona si considero que come 1 gramo al día, 50 gramos al día o 100 gramos al día. ¿Vale? Y estos son los cálculos que deben hacerse cuando tú estás evaluando el riesgo. No considerar a veces la totalidad de la población, sino lo que son los consumidores reales del producto. Y para esos hay que establecer recomendaciones. Con los adultos pasa igual. Pasas de 1,5 para la población en conjunto, 60 gramos al día y 102 gramos al día para los consumidores extremos. Y un detalle importante es que ingieren casi la misma cantidad los adultos que los niños, por lo menos de pez espada, ¿vale? De otros productos, la raya, fijaros, los niños que eran consumidores extremos son casi 90 gramos y los adultos no había consumidores extremos. El rodaballo, los niños no consumen rodaballo, no hay consumidores extremos, mientras que en los adultos son 100 gramos. ¿Vale? Eso claramente te está diciendo cuál es el perfil como consumidores o las preferencias de las madres, no de los niños, hacia el consumo de los productos de la pesca. Y todo eso, esa dieta, hace que tú al final tengas una ingesta de contaminantes concreta y que pueda ser una ingesta de contaminantes que suponga una situación de riesgo o no. Aquí os presento una página web que en realidad es una red que igual muchos de vosotros conocéis, que fue creada por la Universidad Rovira y Virgil en el 2007. Ahí tenéis el link, que es un sistema básico pero bastante informativo que entras en el link y te permite introducir tus datos de alimentación, es decir, cuánto como de carne, tu dieta con una serie de raciones y calcular la ingesta de nutrientes y de contaminantes. ¿Vale? Y en base a esos datos decir, bueno, pues si estoy teniendo una dieta pobre en calcio o estoy teniendo una dieta excesiva en cadmio, por ejemplo. ¿Vale? Estos son limitados, porque, por ejemplo, esto se hace, ¿cómo se hace? Metiendo los datos de calcio que hay en la leche. Y si me tomo 200 mililitros de leche al día, evidentemente X por Y me sale Z. ¿Vale? Entonces, lo importante aquí es qué datos de calcio en leche estás introduciendo, que a la hora de hablar de nutrientes está muy trillado y hay mucha investigación al respecto. Pero a la hora de hablar de contaminantes, los datos son muy variados, cambian a veces con el año, cambian mucho con la especie y es muy difícil obtener un valor medio claro, ¿vale? Pero sí que aporta mucha información y os puede servir para hacer un ejercicio. Entonces, las preguntas que hace son de este tipo. He vuelto a poner los productos de la pesca. Entonces, por ejemplo, anchoa, ¿qué te tomas? ¿Una ración pequeña que consideran que son 2, una ración mediana que son 3 o una ración grande que son 5? Marcas lo que creas de cada una de ellas. Anchoa, atún, caballa, tanto como pescados, carnes, frutas, verduras, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Te sale una ingesta y te pone, pues esos son 200 gramos, o son 150 gramos, o son 50 gramos. Luego seleccionas lo que quieres, el valor que quieres obtener de aquello que te interesa y en este caso, por ejemplo, os he seleccionado los contaminantes. No me acuerdo la dieta que había hecho. Pero finalmente lo que obtenéis es una información de este tipo donde dice, bueno, cadmio, con la dieta que yo he puesto, estoy consumiendo 0,29 microgramos por kilo de cadmio, ¿vale? La máxima que me permite la Organización Mundial de la Salud, no que me permite, que me recomienda, son 7. Por lo tanto, estoy en una situación adecuada, ¿vale? Estoy en este caso igual o por debajo de la cantidad máxima admisible. El caso en el que te salgas está marcado con un asterisco rojo y volvemos a lo mismo. Mercurio, la dieta que yo había puesto tenía una ingesta de 11 microgramos por kilo de peso corporal que supera a los 5 que están marcados como límite y por lo tanto te dice que por encima de la cantidad máxima admisible. Esto también te permite de alguna forma plantear una dieta
y ir cambiando con el tiempo. Porque un día yo me tome una ración de pez espada en la que supere la cantidad de mercurio, no me va a pasar nada. El mercurio, parte se acumula, parte se excreta, ¿vale? Pero tampoco es algo tan grave. Aquí lo problemático son las dosis continuadas, una ingesta continua, una exposición crónica al contaminante. Eso hay que ser consciente también de ello, ¿vale? Entonces, yo podría diseñar un menú donde lo que no puedo hacer es sistemáticamente exceder la ingesta del contaminante permitida, de forma sistemática. Y vamos a centrarnos ahora un poco en dos contaminantes, que son el mercurio y el arsénico, y a poneros un concepto que igual muchos de vosotros conocéis, y es que para estos contaminantes hay una cosa importante que es la especie química. Cuando hablamos de mercurio, el mercurio que hay en un termómetro no tiene nada que ver con el mercurio que hay en un producto de la pesca, ¿vale? Son dos especies químicas diferentes, es decir, el mercurio en uno está en un estado de oxidación y en los pescados va asociado a grupos metilo, ¿vale? Entonces, ¿eso qué hace? Te cambia las características físico-químicas del mercurio y, lo más importante, te cambia la toxicidad de ese elemento. Entonces, cuando hablamos de mercurio y de arsénico, hay que hablar siempre de especies químicas de mercurio y de arsénico. Cada una tiene una toxicidad. Y lo importante es qué especie hay en cada alimento, ¿vale? No, el valor de mercurio total o arsénico total no me dice casi nada. Entonces, para el mercurio, lo que aparece en los pescados es metilmercurio mayoritariamente. Y esto es un potente neurotóxico porque afecta al desarrollo, ¿vale?, del sistema nervioso central. El mercurio inorgánico es tóxico, es un posible carcinogénico, pero no afecta en la misma medida al sistema nervioso central. Y aquí, como en tantas cosas, aprendemos después de pegarnos un palo gordo con exposición a contaminantes. Y para el caso, el palo gordo se produjo en Japón, en la bahía de Minamata, en los años 20, donde por una contaminación de origen industrial se estaba vertiendo mercurio a la bahía. Ese mercurio queda en los sedimentos, pasa a la cadena alimentaria, donde los pescados lo transforman en metilmercurio. Y ese metilmercurio acumulado en los pescados era ingerido por la población, y el problema de este contaminante es que al adulto que lo consume no le provoca casi patologías, porque ya tiene su sistema nervioso central desarrollado y conformado, pero sí que se lo va a provocar a una nueva vida. O sea, las madres transmitían el mercurio a los chicos a través de la placenta, y al final lo que ocurría es que con exposiciones tan altas como el que tiene esa población aparecían retrasos muy graves. Entonces, ese episodio de contaminación tan grave sirvió para que la comunidad científica aprendiera y pusiera límites a la máxima cantidad de mercurio que se puede ingerir a través de productos de la pesca. Y esos límites, de nuevo, como hemos visto antes para otras cosas, cambian con el tiempo, lo cual puede parecer un poco sorprendente, pero bueno, forma parte de los inputs de investigación que llegan a los organismos que se encargan de poner esos valores de referencia. Antes se limitaba la totalidad del mercurio que había en un alimento. En la última revisión, que se hizo en el 2010, ya se diferencia y se dice: bueno, en todo lo que sean productos de la pesca, yo voy a permitir que como máximo, todo lo que, si hablamos como metilmercurio y por lo tanto estamos asociando la exposición al consumo de productos de la pesca, como mucho tú puedes ingerir 1,6 microgramos por kilo de peso a la semana, que son 0,22 microgramos por kilo de peso corporal al día. ¿Vale? Ese es el valor que está vigente actualmente, pero es que antes del 2003 la cantidad permitida era casi el doble, ¿eh? Entonces, eso crea conflicto, pero es la realidad, van variando las normas.
Y antes también se controlaba, para el resto de productos se decía que como mucho podías estar expuesto a 5 microgramos de arsénico total. Ahora no, ahora se dice como mucho puedes estar expuestos a 5 microgramos de arsénico, de mercurio inorgánico, y a 1,6 de metilmercurio, diferencia. ¿Qué pasa? Que si nos comparamos, por ejemplo, con lo que dice la EPA, nosotros admitimos 0,22 y la EPA admite 0,1. ¿Qué? Los americanos son más proteccionistas que nosotros, ¿vale? Entonces, la protección del consumidor no es la misma según estés en un lado del charco o en el otro. Todo eso también hay que tenerlo en cuenta. ¿Y qué es lo importante para el mercurio? Pues como hemos visto antes en la RAF, muchas de las notificaciones de alerta son producidas porque superan los límites máximos de mercurio en los productos que se comercializan. Y en el 2006 hubo 128 alertas porque los productos superaban el valor máximo de mercurio permitido. De esas 128 alertas, un 56% eran atribuibles al pez espada, ¿vale? Y un 34% eran ocasionadas por productos que procedían de España. O sea, ¿eso qué nos viene a decir? Dos cosas: que el pez espada es un producto que sistemáticamente incumple la normativa, por lo tanto habría que hacer algo con él, y que España es un país donde esos pescados tienen altas concentraciones del metilmercurio. Y si piensas un poco, no es que en España tengamos una contaminación, porque ese pez espada no se pesca en España. Evidentemente se pescan los mismos caladeros que pescan el resto de países. Lo que ocurre es que nosotros somos un país muy consumidor de productos de la pesca y con una industria pesquera muy fuerte. Entonces, la mayoría del pez espada que se consume en el resto de Europa se pesca o sea, los barcos y las industrias pesqueras están en Vigo y en la zona norte española. Ese es el puerto de entrada del producto que luego se distribuye por toda la Unión Europea. Entonces sí que tiene sentido que la mayoría de alertas provengan de nuestro país. Y esto es un reflejo de la realidad. A pesar de que los productos son controlados por las comunidades autónomas y que en teoría los consumidores deberíamos estar seguros de que lo que tomamos cumple la normativa, eso no es siempre así, ¿vale? Eso es lo que aparece en la pantalla, son datos obtenidos en el laboratorio de... me quedan 10 minutos, vale. De un análisis que se hizo de los productos del pez espada en concreto que se comercializa en los grandes supermercados de Valencia. Y un 37% de las muestras superaban el valor máximo permitido. Es decir, esas muestras no deberían haber estado en el comercio. Por lo tanto, ya estamos incumpliendo la primera de las bases. Es que como consumidores no podemos muchas veces fiarnos de los productos que están en el mercado, ¿vale? Ahí algo tiene que hacer la comunidad autónoma que se encarga de la vigilancia de ese producto. Quizá lo que haya que hacer es simplemente decir, mire, yo como comunidad autónoma no puedo controlar todo el producto. Yo le voy a exigir a la persona que está en la lonja que a mí me dé un certificado como que ese pescado tiene una concentración inferior al valor máximo permitido. Entonces se lo dejo vender. Ya que yo estoy saturado y no puedo hacer esa labor que la haga el productor. Pero alguien la tiene que hacer. Nosotros como consumidores no tenemos por qué consumir esos productos. Vale. Y aquí tenéis un ejemplo de que eso no es una situación solo de España. Esas son las muestras comercializadas en Brasil, donde un 43% superaban el máximo permitido. El problema es el producto. El mercurio se acumula a lo largo de la cadena trófica y los grandes depredadores como el atún, el pez espada, el cazón, ¿vale?, tienen unas concentraciones de mercurio muy altas y por lo tanto hay que tomar alguna decisión como consumidores a la hora de decidir cuántas raciones semanales consumimos de ese producto. ¿Vale? Os voy a poner, y esa decisión como consumidores, el problema de mercurio es conocido desde hace tiempo y en algunos lugares ya hubo una decisión por parte de los organismos oficiales, ¿vale? La Agencia de Alimentos británica, que tiene una muy buena página web, si entráis
y buscáis información sobre mercurio y productos de la pesca, tiene respuestas a las preguntas habituales de consumidores. ¿Qué productos son los que entrañan un riesgo? ¿Cuántas raciones de ese producto puedo consumir? ¿Qué pasa si estoy embarazada y tomo ese pescado? Etcétera, etcétera, etcétera. Y la tiene desde hace tiempo. ¿Qué es lo que hizo España? Pues España, en el 2004, pensaba que no era necesaria emitir recomendaciones para la población, ¿vale? Y que iría, ¿vale?, con el tiempo sugiriendo a las poblaciones de riesgo que limitaran el consumo de determinados productos de la pesca. Entonces, finalmente, esto fue una decisión que la Agencia Española de Seguridad Alimentaria fue aplazó con el tiempo hasta que un día, de alguna forma, explotó la bomba y apareció ya que el consumo de pez espada, en este caso, tenía unos niveles muy elevados de contaminante y la agencia finalmente ha tenido que emitir unas recomendaciones de consumo sobre estos productos de la pesca. Y son las que aparecen en la pantalla, es decir, para el pez espada, el tiburón, el atún rojo y el lucio, se dice que se debe evitar el consumo en las mujeres en edad fértil, embarazadas o en periodo de lactancia, que hay que evitar el consumo a los niños menores de 3 años y que hay que limitar entre 3 y 12 años a 50 gramos a la semana o a 100 gramos a la semana, cada 2 semanas. Y dice muy claramente no consumir ningún otro de los pescados de esta categoría en la misma semana, ¿vale? Esas son unas recomendaciones muy claras. El problema es cómo se transmiten luego a la población en general. Tendríais que plantearos si en vuestro entorno ahora mismo conocéis a alguien que esté embarazada, que tenga niños menores de 3 años o entre 3 y 12 años. Y si conoce estas recomendaciones y si las está aplicando. Y si no es así, algo ha fallado en la comunicación del riesgo, que es una de las claves de que todo este sistema de seguridad alimentaria funcione bien. ¿Quién tiene que hacer ese papel? Pues quizá los ginecólogos y los pediatras, pero alguien tiene que hacerlo, ¿eh? La agencia debería asegurarse muy mucho de que estas recomendaciones, que suponen un avance en cuanto al control de contaminantes, en cuanto al control de la exposición, sí que se traducen en una información real hacia el consumidor. Y que si alguien está interesado en el tema, tenga una página web fácil donde entrar y le contesten a las preguntas. Y la agencia a veces no tiene una página web muy didáctica. Bueno, ahí tenéis el link con las recomendaciones. Si entráis en el buscador de la agencia y ponéis mercurio recomendaciones, os sale. Y este es un tríptico, por ejemplo, de la FDA, que es la protección de la salud en América, sobre limitaciones o recomendaciones de consumo de productos de la pesca por exposición a metilmercurio. Lo tiene en castellano mexicano, pero lo tiene en castellano y lo tiene en inglés, ¿vale? Y son muy claros en las recomendaciones, que al final lo que el consumidor necesita es eso. Bueno, y no sé si me da tiempo a contaros algo del arsénico. 5 minutos me quedan. El arsénico, no sé si sabéis algo sobre la contaminación que hay en nuestro planeta por este tóxico, que en realidad tiene muy pocas aplicaciones industriales y la mayoría de los problemas graves que aparecen son por causas de origen natural, ¿vale? Se considera que aproximadamente hay 50 millones de afectados como mínimo en la zona asiática y que en Iberoamérica hay unos 10 millones. Todos ellos son por estar viviendo en lugares en los que de alguna forma tienen una carga geológica alta en cuanto a que son terrenos volcánicos de alguna vez o con gran actividad geológica en los últimos años. Y bueno, el arsénico es un elemento muy abundante en la corteza terrestre y por lo tanto está en la capa freática, de la capa freática sale al agua y la mayoría de estos problemas son por ingerir un agua con unos niveles de arsénico que superan mucho las recomendaciones establecidas por la Organización Mundial de la Salud. Entonces, igual que aquí, con el mercurio, con el arsénico pasa lo mismo. Hay diferentes especies arsenicales. Las problemáticas, el arsénico inorgánico, que es un reconocido carcinógeno humano, y las menos problemáticas,
todas las que aparecen aquí, que son las especies orgánicas, porque mirar dónde está el arsénico, unido a algún grupo de carbono, al carbono o otro tipo de estructuras. Estas especies las encontramos en los alimentos. Cuando nosotros tomamos un pescado, estamos ingiriendo arsenobetaína. Cuando ingerimos un alga, estamos ingiriendo arsenoazúcares. Los alimentos que nosotros consumimos tienen arsénico. No nos envenenamos porque es un arsénico que no aparece en forma tóxica, pero el arsénico es un elemento que ingerimos habitualmente con nuestra alimentación. ¿Qué me ha pasado aquí? Vale. ¿Y cuáles son las diferencias? Pues las que veis en la pantalla. En el agua se admite como máximo un nivel de arsénico de 0,01 miligramos por litro. ¿Por qué? Porque de todas las especies que pueda haber en la naturaleza, el agua tiene preferentemente arsénico inorgánico, o casi exclusivamente arsénico inorgánico, que es un conocido carcinógeno. ¿De acuerdo? Entonces se limita mucho el contenido que puede haber en este medio. Sin embargo, en los alimentos y concretamente en los productos de la pesca, es habitual encontrar 10 miligramos por kilo. Fijaros qué diferencia hay entre un valor y otro. En estos alimentos lo que ocurre es que la especie principal es la arsenobetaína, que está considerada prácticamente inocua. Y por eso precisamente no se limita el contenido máximo de arsénico en productos de la pesca. ¿De acuerdo? Bueno, esto son algunas de las patologías que produce. Vamos a pasar. Y quería mostraros una cosa importante porque estamos acabando ya, y es el caso de los suplementos alimenticios, concretamente en base a algas y el arsénico. El arsénico generalmente en los países no se controla, pero sí que se han hecho muchas investigaciones en 3 tipos de producto, que son los pescados, que se ha visto que mayoritariamente tienen una especie que es inocua y que tienen una cantidad de arsénico inorgánico. Pero esa cantidad, cuando evalúas el aporte a la dieta, está por debajo del valor recomendado por la Organización Mundial de la Salud. Entonces, no se consideran unos alimentos de riesgo en cuanto al aporte del arsénico inorgánico. Otra cosa son las algas, que os vamos a presentar en la pantalla. Las algas son las algas marinas, como todos, el arsénico. Es curioso, como digo, el mercurio, los alimentos de origen marino tienen concentraciones muy superiores a los alimentos de origen terrestre, ¿vale? Entonces, las algas tienen unos niveles de arsénico asombrosamente altos, muy superiores a los de los pescados en algunas ocasiones. Si en pescados hemos puesto que el valor de referencia puede ser 10, en las algas comercializadas en España hemos llegado a detectar hasta 149 miligramos por kilo de arsénico total. Agua, no, ya estoy acabando, de arsénico total, que es un valor alarmante y sobre el cual hay que continuar haciendo las investigaciones. Y la investigación en este caso es decir, bueno, de este arsénico total, ¿cuánto de eso es inorgánico? ¿Cuánto de eso es el tóxico? Que es el que me puede ocasionar problemas para la salud. Pues si nos fijamos aquí, la mayoría de las algas tienen un valor de arsénico inorgánico inferior a 1 miligramo por kilo, que se considera que no es un valor, bueno, estos son límites legislativos establecidos por algunos países. España no tiene legislación en cuanto a arsénico inorgánico. Entonces, ¿qué ocurre? Que consideras que como las algas no son productos muy consumidos, bueno, pues admites que este valor no te va a producir ninguna patología. Pero hay un grupo de ellas, o una especie en concreta, que es la Iciquia fusiforme, que tiene niveles de arsénico inorgánico exagerados. O sea, no hay ningún otro producto en la naturaleza que se ingiera como alimento o como suplemento alimentario que tenga niveles tan altos de arsénico inorgánico. ¿Vale? Esto es un alimento de riesgo y sobre el que algunos países no han prohibido la comercialización, pero sí que han establecido recomendaciones muy claras hacia el consumidor. O que no se consuma, ¿vale? O que si eres un consumidor de algas, que sí, que tienes que consumir algas frecuentemente, que las sustituyas por otra especie, ¿vale? Porque consumiendo lo que es una ración normal de estas algas, superas ampliamente el valor de referencia toxicológico recomendado. Países tan consumidores como Japón ya han establecido recomendaciones al respecto. En España, de momento, se puede seguir comprando sin ningún problema.
Volvemos a lo de antes. Quizá el consumidor necesite saber que eso puede ser un producto de riesgo y decidir. Y otro alimento que es importante desde el punto de vista del arsénico, y con esto vamos a acabar, es el arroz. ¿Vale? El arroz antes no era un alimento que se investigaba, pero últimamente, y muchas veces esto va por modas, los investigadores empezaron a analizar todos los alimentos que formaban la dieta y detectaron que habitualmente el arsénico inorgánico en el arroz, el arsénico total en el arroz era alto, muy superior al de otros vegetales. Si veis aquí, un valor habitual de arsénico puede ser 365 nanogramos por gramo y en otros vegetales no alcanzar los 100. Entonces, lo que le ocurre a estos productos vegetales es que el comportamiento es distinto a los pescados que hemos visto anteriormente. En los pescados la mayoría del arsénico era orgánico, no tóxico, y en estos vegetales la mayoría del arsénico es inorgánico, es del tóxico. ¿Vale? Hay una amplia variedad, el inorgánico puede suponer entre un 27 y un 93% del arsénico total, pero hay un aporte de arsénico inorgánico que es alto. ¿Cómo de alto? Pues al final depende de tus hábitos alimentarios. Si todos los días te tomas 300 gramos de arroz, que es muchísimo, pues quizá tengas un aporte de arsénico inorgánico superior al de la Organización Mundial de la Salud. ¿Vale? De esa forma ya estarías en una posible situación de riesgo. Lo que pasa que sí que es cierto, por ejemplo, lo que os he comentado de la India, en la India y en Bangladesh en concreto, el problema del arsénico se detectó en los años 70. Y luego hubo una aparición de cáncer de piel muy elevada, que fue lo que produjo la alarma, en menos de 10 años. Incluso había niños que habían estado consumiendo agua contaminada con arsénico durante 2 años y ya tenían patologías dérmicas. En la otra parte del mundo, en Argentina, llevan 100 años consumiendo agua con niveles de arsénico tan altos como los que aparecen en la India. Sin embargo, no son habituales los cánceres dérmicos. Entonces, en todo esto también hay una componente genética importante que a veces debería ser considerada, o otra serie de concomitantes nutricionales o otro tipo de alimentos que incorporas a tu dieta que pueden contrarrestar el efecto del tóxico. ¿Vale? Entonces, todo eso al final es muy difícil de dirimir si el tóxico puede tener un efecto final o no. Pero para proteger al consumidor lo que se hace es intentar que la dieta cumpla con los valores de referencia toxicológicos, que los alimentos cumplan con los valores legislados y se dejan al margen las variaciones genéticas o las variaciones propias de una dieta, porque resulta más difícil establecer recomendaciones específicas. Bueno, esto ya lo vamos a dejar, que era el posible efecto del cocinado. Y bueno, solamente daros las gracias, espero que os haya resultado interesante y creo que no hay preguntas porque no tenemos tiempo, o sea que si queréis cualquier cosa o habláis luego conmigo o esta tarde en el debate. Muchas gracias.